Will you please turn to 1 Corinthians? Por favor, abra en 1 Corintios. First Corinthians chapter 3. Primera a los Corintios capítulo 3. We will read from verse 9 through verse 15. Leeremos empezando en el versículo 9 hasta el versículo 15. I will first read it in English, and my dear brother will read it in Spanish. Voy a leerlo primero en inglés y después mi caro hermano lo va a leer en español. 1 Corinthians chapter 3, verse 9. Primera Corintios capítulo 3, versículo 9. For we are God's fellow workmen. Ye are God's husbandry, God's building. According to the grace of God, which has been given to me as a wise architect, I have laid the foundation, but another builds upon it. But let each one see how he builds upon it. For other foundation can no man lay besides that which is laid, which is Jesus Christ. Now if anyone build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, grass, straw, the work of each shall be made manifest. For the day shall declare it, because it is revealed in fire. And the fire shall try the work of each what it is. If the work of anyone, which he has built upon the foundation, shall abide, he shall receive a reward. If the work of anyone shall be consumed, he shall suffer loss, but he shall be saved, but so as through the fire. Primera Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aun así como por fuego. Will you please turn to the letter to the Ephesians? Y por favor abra la carta de los Efesios. Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. We will read from verse 1 through verse 16. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. I, the prisoner in the Lord, exhort you therefore to walk worthy of the calling wherewith ye have been called, with all lowliness and meekness, with long suffering, bearing with one another in love, using diligence to keep the unity of the Spirit in the uniting bond of peace. There is one body and one Spirit,
as ye have been also called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in us all. But to each one of us has been given grace according to the measure of the gift of the Christ. Wherefore he says, having ascended up on high, he has led captivity captive and has given gifts to men. But that he ascended, what is it? But that he also descended into the lower parts of the earth. He that descended is the same, who has also ascended up above all the heavens, that he might fill all things. And he has given some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some shepherds and teachers, for the perfecting of the saints, with a view to the work of the ministry, with a view to the edifying of the body of Christ, until we all arrive at the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, at the full-grown man, at the measure of the stature of the fullness of the Christ, in order that we may no longer babes, tossed and carried about by every wind of that teaching, which is in the sleight of man, in unprincipled cunning, with a view to systematize error, but holding the truth in love, we may grow up to him in all things, who is the head, the Christ, from whom the whole body, fitted together and connected by every joint of supply, according to the working in its measure of each one part, works for itself the increase of the body to the self-building up in love. Efesios capítulo 4, versículo 1 a 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
May we have a further word of prayer. Tengamos otra palabra de oración. Dear Lord, as we meet together this morning, Querido Señor, al reunirnos de nuevo esta mañana, we want to declare queremos declarar that we are gathered together unto thy name. que estamos reunidos debajo de tu nombre. We believe that where thy name is, there is thy presence. Creemos que donde está tu nombre, ahí también está tu presencia. Lord, Señor, we are standing on holy ground. permanecemos en tierra santa We want to remove our y shoes queremos remover nuestras sandalias as bond servants of thine. como tus esclavos. We want to wait upon thee. Queremos esperar en ti We pray that thou wilt open our hearts. y te pedimos que abras nuestros corazones, Thou wilt grant us the spirit of wisdom and que revelation, nos concedas el espíritu de sabiduría y revelación, that we may be led into the reality of thy living word. para que seamos conducidos a la realidad de tu palabra viva. May thy Holy Spirit Pueda tu Espíritu Santo reveal the Father's heart revelar el corazón del Padre to each one of us a cada uno de nosotros and draw us into that which thou hast in thy mind. y atraernos para aquello que está en tu mente. Make us what thou want us to be Haz de nosotros lo que quieres que seamos and glorify your y name. glorifica a tu nombre. We ask in the precious name of our Lord Jesus. Pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amen. Amén. Thank God for gathering us together again this morning. Gracias a Dios por reunirnos de nuevo juntos esta mañana. We mentioned before Mencionamos anteriormente that the Apostle John on the island of Patmos, que el apóstol Juan en la isla de Patmos he was given a heavenly vision. le fue concedida una visión celestial. And that is the vision of the 7 churches in Asia. Y esa fue la visión de las 7 iglesias en Asia. 7 golden lampstands. 7 candeleros de oro. And he saw one like the Son of Man standing in the midst of them. Y él vio a uno semejante a Hijo del Hombre que estaba en pie entre los 7 candeleros. This is the vision of the heavenly ministry of our Lord Jesus. Esta fue la visión del ministerio celestial de nuestro Señor Jesús. In a sense, we are familiar with the earthly ministry of our Lord Jesus. De cierta forma, nosotros estamos familiarizados con el ministerio terreno de nuestro Señor Jesús. We know he is the apostle of our confession. Sabemos que Él es el apóstol de nuestra confesión. We know that he was sent by God Sabemos que Él fue enviado por Dios. into this world to fulfill a mission. Fue enviado a este mundo para cumplir una misión. And he did fulfill that mission. Y Él la cumplió a esa misión. Because on the Calvary's cross, Porque en la cruz del Calvario, before he died, antes de morir, he shouted, Él bradó, "It is finished." está consumado. Thank God for this word. Gracias a Dios por esas palabras. Because the work of redemption is finished. Porque la obra de redención está terminada. So far as that work of redemption is concerned, En lo que se refiere a esta obra de redención, that is the work that will save us to the uttermost. esa es la obra que nos salva completamente. It has been done. Y esa obra ya fue realizada. It has been fully fulfilled. Fue plenamente cumplida. And on the basis of that finished work of Christ, Y en la base de esa obra consumada de Cristo,
we find that the Father raised him up from the dead, nosotros descubrimos que el Padre lo resucitó de entre los muertos and he was ascended into heaven. y Él ascendió al cielo. He is seated at the right hand of God, Y Él está sentado a la diestra de Dios, because the work has been done. porque la obra ya fue completada. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, probably we are not too much familiar with his work in heaven. probablemente no estamos tan familiarizados con su obra en el cielo. Among all believers, Entre todos los creyentes, John the Apostle is the one who knew the Lord Jesus the most. el apóstol Juan era el que lo conocía el Señor mejor de todos. As you read the book, the Gospel of John, Cuando lees el Evangelio según San Juan, you will find it is different from the other three Gospels, descubres que es diferente de los otros tres evangelios, because the other three Gospels, they all record the works of Christ on earth. porque los otros tres evangelios registran las obras de Cristo en la tierra. But while John was writing his Gospel, Pero mientras Juan escribía su evangelio, you find there is not only his work there, descubres que no apenas las obras de Cristo se hallan allí, not only the miracles he has performed, no apenas los milagros que realizó, but these miracles are called signs. pero esos milagros son denominados señales. And that is to say, these miracles pointed to something which is much higher and spiritual. Y eso simplemente nos dice que las señales apuntan para algo más que ellos en sí mismos, más espiritual. But even with the Apostle John, Y aún con el apóstol Juan, he was not too familiar with the heavenly ministry of our Lord Jesus. él mismo no estaba muy familiarizado con el ministerio celestial de nuestro Señor Jesús. Before he was exiled, Antes de ser exiliado, he was laboring in Asia Minor él labutó, trabajó en Asia Menor, among the churches there. entre las iglesias. And you can imagine Y tú te imaginas how faithfully he served these churches. cuán fielmente él habrá servido a esas iglesias. I will even say, Yo hasta me atrevo a decir, all of the people who served the churches cannot be compared with that labor of the Apostle John. entre todos los que servían a las iglesias, el servicio de nadie podía ser comparado al servicio del apóstol Juan. He was the most faithful, understanding servants of God. Él era el siervo que era el más fiel entre ellos. And yet, even with him, Y aún con él, when he saw that heavenly vision, cuando él tuvo esa visión celestial, that it is none other but the ascended Lord who is serving his churches. y la visión nada más era de que el Señor ascendido que está sirviendo a sus iglesias. There in heaven, Ahí en los cielos, he is ministering to these churches as the high priest. Él está ministrando a las iglesias como el sumo sacerdote. He is the one who is building his church. Él es el que está edificando su iglesia. And when John realized it, Cuando Juan se dio cuenta de esto, you find he was smitten to almost like death. él se cayó como muerto, casi muerto. But thank God, Pero gracias a Dios, the Lord Jesus raised him up el Señor lo levantó and said to him, y le dijo, I'm the first, yo soy el primero, I'm the last, yo soy el último. and the living one. Y el que vive, Behold, I have died, mira, yo estuve muerto, but I have been risen out of death.
pero fui resucitado de entre los muertos and lives forevermore, y vivo por los siglos de los siglos. and even holds the keys of death and of Y Hades. tengo en mis manos las llaves de la muerte y del Hades. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, what we all need lo que todos nosotros necesitamos is to catch this vision. es tener esta visión. As the Apostle Paul, he caught the vision on the road to Damascus. Así como el apóstol Pablo tuvo esa visión en el camino a Damasco. And that changed him from Saul the Pharisee to Paul the Apostle. Y eso lo transformó de Saulo el fariseo a Pablo el apóstol. So every one of us must catch that vision. Todos nosotros tenemos que tener esa visión. We must have the vision of the Son of God. Tenemos que tener la visión del Hijo de Dios. And with that vision, Y con esa visión we will be transformed. seremos transformados. We will be transformed from dust into living stones. Seremos transformados de polvo a piedras vivientes. But dear brothers and sisters, Pero queridos hermanos y hermanas, we need to catch a further vision. tenemos que tener una visión And adicional. And that is the vision that Apostle John saw in the island of Patmos. Y esa también es una visión que Juan tuvo en la isla de Patmos. And that too will transform us so far as our service is concerned. Y eso también nos ha de transformar, especialmente en lo que se refiere a nuestro servicio. We all know that we are saved to serve. Todos sabemos que fuimos salvos para servir. Nobody is saved just for himself or herself. Nadie es salvo simplemente para disfrute propio. The reason why God saves us, La razón por la cual Dios nos salva that we may serve Him. es para que lo sirvamos. So in a very real sense, Entonces, en un sentido muy real, every brother and sister in the Lord, todo hermano y hermana en el Señor, we live to serve God. vivimos para servir a Dios. You know, there is one terminology that I often feel is wrong. Hay una terminología que frecuentemente siento que está equivocada. I hear people say, Escucho a las personas que dicen, I am a full-time in service. yo estoy en el ministerio en tiempo integral. In other words, O, en otras palabras, he lived for God, él vive para Dios he served God. y él lo sirve a Dios. He is not doing any other things. La persona que dice eso no tiene otra ocupación. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, as a matter of fact, de hecho, every believer is a full-time serving God. todo creyente es alguien que lo sirve a Dios en tiempo integral. Because if you are not a full-time serving God, Porque si no lo estás sirviendo a Dios en tiempo integral, now whom are you serving? la pregunta es, ¿a quién sirves? ¿A quién What are you sirves? doing? ¿Qué estás haciendo? What is the purpose of your life? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Every believer Todo creyente must offer his body as a living sacrifice. debe ofrecer su cuerpo por sacrificio vivo. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we are saved to serve. somos salvos para servir. We may serve in many different ways. Podemos servir de varias maneras diferentes. Nevertheless, Y sin embargo, we are all serving the same Lord. estamos todos sirviendo al mismo Señor. So it is very important Entonces es muy importante to know that how our Lord Jesus will build his church. saber la manera como nuestro Señor Jesús está edificando su iglesia. We have mentioned before, Ya mencionamos anteriormente, so far as the church is concerned, en lo que se refiere a la iglesia, there are two different aspects.
hay dos aspectos distintos. One aspect of the church, we call it church universal. Un aspecto de la iglesia la llamamos la iglesia universal. That is to say, there is only one church. Y eso significa que hay simplemente una iglesia. This church is the body of Christ. Y esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Every believer is a member of that body. Y todo creyente es un miembro de ese cuerpo. Even though the members are many, Y aunque los miembros sean muchos, we cannot count how many are there. los miembros son incontables. Because from the very first Christian to the very last Christian, Porque desde el primer cristiano hasta el último, they are all members of that body. todos son miembros de ese cuerpo. The members are many. Los miembros son muchos. The body is one. El cuerpo es uno. The body is one, El cuerpo es uno, but there are many members. pero hay muchos miembros. So is also the Christ. Así también es el Cristo. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, we find there is the church universal. nosotros descubrimos que existe ese concepto de la iglesia universal. It is the body of Christ. Es el cuerpo de Cristo. And it is the one that our Lord Jesus said, Y es de él que el Señor declara, I will build my church. yo edificaré a mi iglesia. But we are still in this body. Pero nosotros todavía nos encontramos en este cuerpo. As long as we still all in this physical body, Y en cuanto permanezcamos en este cuerpo físico, we are limited by time and space. estamos limitados en tiempo y espacio. And because of this, Y por esta razón, we find in the Bible there is the church local. descubrimos que en la Biblia existe la iglesia local. Just like in that heavenly vision, Así como en esa visión celestial, we find the 7 churches in Asia. descubrimos las 7 iglesias de Asia. As a matter of fact, Y de hecho, there were more than these 7 churches in Asia Minor. en Asia Menor había más que 7 iglesias. For instance, Por ejemplo, the church in Corinth, in Colossians, was not there. la iglesia de Colosos no fue enumerada entre las 7. So we know that God picked out these 7 churches in Asia, Entonces Dios como seleccionó a esas 7 iglesias, because these 7 churches are representatives. porque estas 7 iglesias son representativas. They represent the churches in the first century, Representan las iglesias del primer siglo and they represent the churches throughout the century. y al mismo tiempo representan las iglesias por toda la era cristiana. In whatever century you may live, En cualquier siglo en que vivas, you will find the conditions of the churches are all included in these 7 churches. vas a descubrir que la condición de las iglesias en cualquier época son representadas por la condición de esas 7 iglesias. So in that heavenly vision, Entonces, en esa visión celestial, when you see our Lord Jesus was ministering to these 7 churches in Asia, cuando ves que nuestro Señor Jesús ministraba a estas 7 iglesias en Asia, we know that in the same way he is today ministering to the churches in all this world. sabemos que de la misma forma hoy Él ministra a las iglesias en el mundo. How will he build the church universal? ¿Cómo Él ha de edificar la iglesia universal? He built it in a practical way. Él la edifica de una forma práctica. And the only practical way he can build is building up the local churches. La única forma práctica por la cual Él edifica es al edificar las iglesias locales. So that is what you'll find in Revelation from chapter 1 to chapter 3. Y eso es lo que descubres en Apocalipsis del capítulo 1 al 3. But when you turn to Revelation 21 and 22, Pero cuando llegas a Apocalipsis 21 y 22, what do you find there? ¿qué descubres ahí?
you find a holy city, una ciudad santa, a new Jerusalem, la nueva Jerusalén, ascended from heaven. Descended from que heaven descendió de los cielos upon the new earth. sobre la nueva tierra. And that represents the church universal, Y esto representa la iglesia universal, because it is a gathering up porque es la reunión of all the works of God throughout the de centuries. todas las obras de Dios por los siglos. There he gathered up not only his work in the Old Testament time, Ahí ves reunidas las obras no solamente del Antiguo Testamento, because this is represented by the names of the 12 tribes of Israel of the 12 doors. y eso está representado por los nombres de los 12 hijos de Israel sobre las 12 puertas de la ciudad. But it is also the gathering up of all the Lord's work in the New Covenant time. Y no solamente obras del Antiguo Testamento, pero también la reunión de las obras del Señor en el Nuevo Testamento. Because you see, the names of the 12 apostles are the names of the 12 foundations. Porque ves que los nombres de los 12 apóstoles están sobre los 12 fundamentos. So there in this New Jerusalem, Entonces, en esta Nueva Jerusalén, we find the church universal. descubrimos la iglesia universal. So this is the way that our Lord is building his church. Es de esa manera que nuestro Señor edifica su iglesia. Now, this morning we would like to go into some details Esta mañana nos gustaría de considerar algunos detalles as to how our Lord Jesus will build his church. de cómo nuestro Señor Jesús va a edificar su iglesia. In 1 Corinthians chapter 3, En 1 Corintios capítulo 3, in verse 9, en el versículo 9, the Apostle Paul said, "We are God's fellow workmen." el apóstol Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Now, of course, there the apostle was referring not only to himself, but also people like Apollos. Y por supuesto, Pablo aquí se refiere no solamente a sí, pero también a personas como Apolo. Now, they are God's fellow workmen. Ellos son colaboradores o coobreros de Dios. But as a matter of fact, Pero de hecho, when we think of the word fellow workman, en realidad cuando pensamos en esa palabra colaboradores, we may have a wrong concept. quizá tengamos el concepto equivocado. We may think they are equal to our Lord Jesus. Podemos pensar que están al mismo nivel, iguales al Señor Jesús. We have already said, Pero ya dijimos, our Lord Jesus is the one who builds his church. nuestro Señor Jesús es el que edifica su iglesia. And what are these apostles? Entonces, ¿qué son estos apóstoles? Are they fellow workmen? ¿Será que son colaboradores o coobreros? In other words, are they on an equal standing even with our Lord Jesus? O sea, ¿será que están en el mismo nivel del Señor Jesús? Of course not. Por supuesto, no. So this translation is a little bit too much. Esta traducción tal vez está, According to the Greek original, no es muy precisa. De acuerdo con el griego original, what is said here is this: lo que dice aquí es lo siguiente. we are like the journeyman doing the work of the chief. Like the journeyman. Journeyman. Or put it another way, like a foreman. A foreman. Nosotros somos como los capataces que ejecutamos la obra del arquitecto. When you read on, you find Paul said, I'm like a wise architect. Entonces descubres que Pablo dice que él fue como un arquitecto perito. Again, you will find this is a wrong translation. Una vez más, la traducción no es muy buena.
Because who is the architect of the church? ¿Quién es el arquitecto de la iglesia? If you read Colossians chapter 1, Si lees Colosenses capítulo 1, from verse 10 onward, del versículo 10 en you will adelante, find that all things are created in Him, descubres que todas las cosas fueron creadas en Él, by Him, por Él and for Him. y para Él. In other words, O sea, everything in the old creation todas las cosas en la antigua creación and in the new y creation, en la nueva creación, they are all created in Him. todas fueron creadas en Él. How can you create in Him? ¿Cómo es eso de creado en Él? That is to say, He is the architect. Eso dice que Él es el arquitecto. When you see a building, Cuando ves un edificio, we can say this building is created in the architect. tú podrías decir que ese edificio fue creado en el arquitecto que lo proyectó. Because it is the idea of the architect. Porque fue una idea que se originó en el arquitecto. He designs this building. Él la proyectó, lo proyectó el edificio. This building is the result of his mind. Este edificio es el resultado de su mente. So in the same way, De la misma forma, our Lord Jesus is the architect of the church. nuestro Señor Jesús es el arquitecto de la iglesia. Because all the concept of the church comes out of our Lord Jesus. Porque ese concepto de la iglesia procedió del Señor Jesús. So when the Apostle Paul said, I'm like a wise architect, Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, soy como perito arquitecto, it simply means I am only a foreman. en realidad él está simplemente diciendo, soy un capataz. I'm used by God to lay the foundation. Soy empleado por Dios para lanzar el fundamento. There is no other foundation Y no hay otro fundamento, than Jesus Christ. sino Jesucristo. So that is what Paul really is. Eso es lo que de hecho Pablo está diciendo. But in the building of the church, Pero en la edificación de la iglesia, not only it is built by Christ, no solamente es edificada por Cristo, we find our Lord Jesus uses apostles, these people, to help as foremen in the building. descubrimos que el Señor Jesús usa a los apóstoles como capataces en esa edificación. But he has also called every believer to be a laborer. Y además de eso, Él llama a cada creyente para ser un trabajador en la construcción. Let me put it this way. Permítame colocarlo de esta forma. The church is not built by you or me. La iglesia no es edificada por ti o por mí. The church is not built by so-called workers. La iglesia no es edificada por los que así se denominan obreros. The church is built exclusively by Christ Jesus. La iglesia es exclusivamente edificada por Jesucristo. He is not only the foundation of the church, Él no solamente es el fundamento de la iglesia, he also prepared the materials for the church. pero Él también prepara los materiales de la iglesia. And he is the one who used those he has saved to be laborers in the building of the church. Y Él es el que emplea a aquellos que fueron salvos para ser obreros en la iglesia. In other words, O sea, it is Christ who is building his church. es Cristo que edifica su iglesia. But he is using every one of us to be involved in that building work. Pero Él emplea a cada uno de nosotros para que estemos ocupados en esa edificación. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we need to be very clear about this. nosotros tenemos que estar muy claros con respecto a esto. We shouldn't have the idea No deberíamos tener la idea, el pensamiento, that we are the one who are building the que church. nosotros somos los que edificamos la iglesia. No, No. strictly speaking,
de una forma estricta, Christ is the only one who builds his church. Cristo es el único que edifica su iglesia. But on the other hand, Pero por otro lado, it is very true es muy verdadero. that he is building the church using us. Él edifica su iglesia y nos emplea en ese proceso. First, he will build himself in us. En primer lugar, Él se edifica en nosotros. And out of what he has built in us, Y procediente de lo que Él edificó en nosotros de sí, he will use us to build into the church. Él nos emplea para edificar su iglesia. So the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 3, Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, in verse 12, versículo 12, he said, now, él dice, y sí, if anyone builds upon the foundation, y si sobre este fundamento alguno edificare, gold, silver, precious stones, oro, plata, piedras preciosas, wood, grass, straw, madera, heno, hojarasca, the work of each shall be made manifest, la obra de cada uno se hará manifiesta, for the day shall declare it, porque el día la declarará, because it is revealed in fire. pues por el fuego será revelada. In the actual building of the church, En la edificación de la iglesia, every one of us is involved. cada uno de nosotros tiene una parte. True, there are people like apostles Es verdad, hay algunos que son apóstoles, or even like prophets o otros que son profetas, or even like evangelists o aún evangelistas, or even like teachers and shepherds. y otros pastores y maestros. But every believer is a laborer. Pero cada creyente es un trabajador. And every one of us is involved in the building of the Y church. todos nosotros participamos en la edificación de la iglesia. Now, how do we build that church? ¿Cómo edificamos la iglesia? There are two different ways. Hay dos formas diferentes. One way is you are building with gold, silver, and precious stones. Una manera es edificar con oro, plata y piedras preciosas. And the other way is you are building with wood, grass, and straw. La otra forma es edificar con madera, heno y hojarasca. Now, what does that mean? ¿Qué quiere decir eso? If you are building with gold, Si edificas con oro, now gold in the scripture oro en las escrituras represents the nature of God. representa la naturaleza de Dios. Because in the Bible, Porque en la Biblia, when you read the book of Ezekiel, cuando lees el libro de Ezequiel, in chapter 1, en Ezequiel capítulo 1, you find Ezekiel saw a vision. ves que Ezequiel tuvo una visión, It is the vision of the glory of God. la visión de la gloria de Dios. And what did he saw? ¿Y qué vio? Did he see? ¿Qué fue lo que vio? He saw a cloud coming. Él vio una nube que venía Outside is all darkness, y de exteriormente habían tinieblas, but inside is full of light. pero dentro lleno de luz. And he saw one sitting there. Y él vio a uno que se sentaba. He is like a bright, shining brass. Semejante a shining Shining brass. breast, semejante al bronce reluciente. Now, people do not know what that shining brass really is. Las personas no saben realmente qué es ese como bronce reluciente, But people think that a shining brass is a mixture of gold and silver.
Pero las personas creen que lo que se traduce como bronce reluciente en realidad es una mezcla de oro y plata. So put it another way. Poniéndolo de otra forma, Gold in the scripture oro en las Escrituras represents the nature of God representa la naturaleza de Dios, because it is the most precious of the metals. porque es el metal más precioso. It is unchangeable. Es un metal que no cambia, It is full of radiancy. lleno de radiancia. So that represents the nature of God. Esto representa la naturaleza de Dios. Now, what is silver? ¿Y qué es plata? Silver in the scripture represents the redemptive work of our Lord Jesus. Plata en las Escrituras representa la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Because if you read Numbers chapter 3, Porque si lees Números capítulo 3, you will find that the tribe of Levi is to represent all the firstborn of the 12 tribes of Israel. descubres que la tribu de Leví debía ser representante de todos los primogénitos en la casa de Israel. But when they count the firstborn of Israel Pero cuando contaron a todos los primogénitos en Israel and count the Levites from 1 month old, y contaron a todos los levitas de un mes para arriba, they find there's a difference of 285. había una diferencia numérica de 85. 285. And this number has to be redeemed. Y este número tendría que ser redimido. So everyone will pay 5 shekels. Y cada uno tendría que pagar 5 ciclos. 5 shekels of silver. 5 ciclos de plata. So that's the reason why silver represents the redemptive work of the Son of God. Y es por eso que plata representa la obra redentora del Hijo de Dios. And there is the precious stones. Y tenemos aquí las piedras preciosas. What do these precious stones represent? ¿Qué representan estas piedras preciosas? Where do these precious stones come from? ¿De dónde vienen las piedras preciosas? We know that these are the materials that have been buried in the depths of the earth. Sabemos que son materiales que estuvieron enterradas en las profundezas de la tierra. These elements were buried there. Y estos materiales estaban enterrados. Were in darkness for a long time. Estuvieron en tinieblas por un tiempo muy largo. And they went through great pressure. Y pasaron por tremenda presión. And out of that, you began to find the precious stones. Y procediente de eso se formó la piedra preciosa. So this represents the work of the Holy Spirit. Esto representa la obra del Espíritu Santo. How the Holy Spirit works so patiently in our lives Cómo el Espíritu Santo opera tan pacientemente en nuestras to vidas produce these precious stones. para producir estas piedras preciosas. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, what do you mean that when you are building the house, ¿qué quiere decir que cuando edificamos la casa? you build with gold, silver, and precious stones? ¿Qué significa edificar con oro, plata y piedras preciosas? That simply means Simplemente quiere decir that when you are involved in building the church, que cuando estás ocupado en la edificación de la iglesia, you put in what is gold, silver, and precious stones. tú tienes que contribuir en la edificación con oro, plata y piedras preciosas. The nature of God has been implanted and developed in you. La naturaleza de Dios fue impartida en ti y desarrollada en ti. You remember the purpose of God in our lives is. ¿Te acuerdas el propósito de Dios en nuestra vida? In Romans chapter 8, En Romanos capítulo 8, the Lord said, el Señor nos dice, whom he has foreknown, he has called. aquel que él conoció de antemano, él llamó. Whom he has called, he has Y justified. al que él llamó, él lo justificó. And whom he has justified, he will Y a glorify. quien él justificó, él ha de glorificar. Whom he has foreknown, he will call, Aquellos que él conoció de antemano, that we will be transformed
Él los llamó para ser transformados and conformed to the image of y Christ. conformados a la imagen de Cristo. So this is God's purpose. Este es el propósito de Dios. God will work in our lives. Dios va a trabajar en nuestras vidas. The Holy Spirit will work in our El lives. Espíritu Santo va a operar en nuestras vidas. He will put the nature of God in us Él va a impartir la naturaleza de Dios en nosotros. and allow the nature of Christ to be our nature. Y Él va a hacer que la naturaleza de Cristo se haga nuestra As naturaleza. He is righteous, He makes us righteous. Como Él es justo, Él nos va a hacer As justos. He is holy, He makes us holy. Porque Él es santo, Él nos hace santos. As He is love, He makes us love. Como Él es amor, Él nos hace amor. God is working Christ into our life. Dios está desarrollando a Cristo en So nuestras all vidas. these are the nature of God. Y esto es la naturaleza de Dios. That is what Christian growth is. Y eso es lo que significa el crecimiento cristiano. Are we growing with the nature of God? ¿Será que estamos creciendo en la naturaleza de Dios? Is God's life increasing us? ¿Será que la vida de Dios está And creciendo en then, of nosotros? course, Y por supuesto, it is the redemptive work of our Lord Jesus. la obra redentora de nuestro Señor Jesús. He is working into us all that He has finished on Calvary's cross. Él está operando en nosotros todo lo que Él concluyó, terminó en la cruz del Calvario. The redeemed shall return with joy. Así regresarán los redimidos del Señor con gozo. And there the Holy Spirit patiently working with each one of us. Y así el Espíritu Santo opera pacientemente en cada uno de nosotros. Yes, we are put under great pressure. Sí, nos vemos a veces debajo de gran presión. Sometimes we are buried, as it were, in darkness. A veces nos vemos como que enterrados en tinieblas. He used the cross to work in our lives Él emplea la cruz para operar en nuestras vidas until precious stones are being formed. hasta que piedras preciosas sean formadas. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, as a matter of fact, en realidad, every day we are living, cada día que vivimos, unconsciously we are building the church. inconscientemente estamos edificando la iglesia. Unconsciously we are putting materials to build the church. Inconscientemente estamos preparando los materiales para la edificación de la iglesia. Now, is that what you are putting into the church of God, of Christ, and of the Holy Spirit? La pregunta ¿es ese el material con que contribuyes en la edificación de la iglesia? Or you can build with wood, grass, and hay. La otra forma de edificar es con madera, heno y hojarasca. Now, what does these mean? ¿Y qué quieren decir esas cosas? You find in the Bible, ¿Tú encuentras en la Biblia? wood is always a representation of man. Madera en la Biblia siempre representa al hombre. You look at a man, Tú miras al hombre, we are like a tree. somos como un árbol. And when you read the book of Judges, Cuando lees el libro de Jueces, chapter 8, el versículo 8, you will capítulo 8, find how Abinadab, he killed all the 70 sons of Gideon. tú descubres que cómo él mató a todos And Abinadab, he tried to be the ruler of Israel. cómo ese hombre Abidarán, él mató a todos los hijos de Gideón, los 70, y él quiso ser el rey de But Israel. there was one son of Gideon who escaped. Pero un hijo de Gideón se escapó. He escaped. Él escapó. So he stood on a mountain Y él se puso en pie en la montaña. and cried to the people of Shechem. Y él bradó a la población de Siquem. And he used a parable. Y él se empleó de una parábola. He said, among the trees
they are trying to find a king. Él dijo, los árboles querían encontrar un rey para sí. They went to the olive tree. Y le preguntaron a la olivera, They went to the fig tree. a la higuera, They went to the vine. y se fueron a la vide. But they do not want to be king Y ninguno de esos quería ser rey, because their duty was to glorify God. porque su deber, su responsabilidad era glorificar a Dios. So finally, they went to a thorn bush. Y finalmente se fueron al And that thorn bush said, if you want me king, y las espinas dijeron, bueno, si you quieren que sea rey, you all come under my control. todos van a estar debajo de mi control. So you find in the parable, Y descubres en la parábola, man is used tree as a type. el tipo del hombre es el árbol. So wood always represents human nature. Madera siempre representa la naturaleza humana. You remember the ark? ¿Te acuerdas del arca? It was built with wood, La arca era construida de madera, but covered inward and outward with gold. pero fue revestida por adentro y por afuera de oro. It is a representation of Christ as our Redeemer. Representa a Cristo como nuestro Redentor. He came as a man, Él vino como hombre, but inside and outside pero is por gold. dentro y por afuera ves oro. He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. So wood always represents man's nature. Entonces madera siempre representa la naturaleza del hombre. When we are living, Cuando nosotros vivimos, every day we are serving. cada día que servimos Every day we are building. y cada día que edificamos, But what is the material you are putting in? todos los días estamos edificando, pero la pregunta es, ¿cuál es el material que pones? You can put in what is of man, Hay la posibilidad de que pongas lo que viene del hombre, what is of yourself, que viene de ti mismo, your nature, tu naturaleza, your like and dislike, lo que te gusta y no te gusta, your idea, tus ideas, yourself. a ti mismo. You put into the building. Eso es lo que puedes poner en esa edificación. Or you can build with grass. O puedes edificar con heno. I believe every brother and sister know what grass represents. Creo que todos los hermanos y hermanas saben lo que representa el heno. Because you remember in Genesis chapter 11, ¿Te acuerdas en Génesis capítulo 11? how people try to use grass to make brick. Cómo intentaron hacer chillolo, In, ladrillos y usar el heno para hacer ladrillos. in order to build the Tower of Babel. Usaron la paja en realidad para construir la torre de Babel. And you remember your Exodus, ¿Te acuerdas que en Éxodo how Pharaoh put the children of Israel to make brick. como Faraón los puso a los hijos de Israel para hacer ladrillos? And they used straw to make brick. Y usaron paja para hacer el ladrillo. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, the grass here la paja o el heno represents the beauty of man. representa lo que el hombre edifica. If you read 1 Peter chapter 1, Si lees 1 Pedro capítulo 1, it says we are all like grass. dice que todos somos como la hierba o la And our paja. beauty is like the flower of the grass. Y la gloria del hombre como la flor de la hierba. The grass were withered. Y la hierba, ella murcha. Brothers and sisters, Se marchita. La hierba se marchita. so grass represents the beauty of man. La paja o heno representa lo que el hombre edifica. And then, of course, the straw. Y finalmente la hojarasca. That is the straw that is used to build brick. Esa es la hojarasca que se emplea para hacer ladrillo. It represents the work of man. Y representa la obra del hombre. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, do you know that every day you are living ¿sabes que cada día que vives as a Christian, como un cristiano, you may not be conscious,
Tal vez no estés consciente, but actually you're building the house of God. pero en realidad estás edificando la casa de Dios. It is the way you live. Es la manera como vives. It is the way you express yourself. Es la manera como tú te expresas a ti mismo. It is the way that you are working. Es la manera como tú trabajas. If it's all come from the source of God, La pregunta es si eso viene de la fuente de Dios. your life has been transformed. Entonces tu vida fue transformada. Your life is transforming. Y tu vida está siendo transformada. The nature of God's life increase in you. La naturaleza de la vida de Dios está creciendo en ti. You're enjoying the redemptive work of the Lord Jesus. Tú estás disfrutando la obra redentora de nuestro Señor Jesús. And you allow the Holy Spirit to work in your life. Y tú permites que el Espíritu Santo opere en tu vida. When you are living in that way, Cuando tú vives de esa forma, you are building the church with gold, silver, and precious tú stones. estás edificando la iglesia con oro, plata y piedras preciosas. But on the other hand, Por otro lado, you can live on your own. tú tienes la posibilidad de vivir por ti mismo. Even after you are saved, Aún después de ser salvo, you do not live by the life of Christ in you. tú no vives por la vida de Cristo en ti. You are still living your own life. Tú todavía vives por tu propia vida. You are still enjoying your talents. Todavía disfrutas tus propios talentos. And you are still working with all that your ideas. Y todavía tú operas o trabajas de acuerdo con tus propias ideas. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, if this is the way you live, si esa es la forma como vives, then you're building the house with wood, grass, and straw. entonces edificas a la casa con madera, heno y hojarasca. As a matter of fact, Y de hecho, if you build with wood, grass, and straw, si edificas con madera, heno y hojarasca, you do not need to pay much cost. no hay un precio muy alto a pagarse. And you can build a big building. Y puedes hacer un gran edificio Everybody can see it. y todos lo van a ver. And people will praise you. Y las personas te van a alabar. Oh, how we want the church to so grow. Oh, queremos que la iglesia crezca tanto, That there may be hundreds and thousands and tens of thousands. que hayan decenas de millares de personas, de miles de personas. We think this proves that the church is wonderful. Y pensamos que si eso ocurre, entonces la iglesia es maravillosa. But brothers and sisters, Pero hermanos y hermanas, if you are building with wood, grass, and straw, si edificas con madera, heno y hojarasca, it can be big. puede ser grande. But if you build gold, silver, and precious stone, Pero cuando edificas con oro, plata y piedras preciosas, these are costly. estos son materiales And costosos. because they are costly, ¿Y porque tienen costosos? Maybe- Porque son costosos. maybe what you build is very tiny, very small. Tal vez lo que edifiques sea pequeño, chico. So, if you judge today, Entonces, si juzgas hoy, you will find those who build with wood, with grass, and straw. verás que hay los que edifican con madera, heno y hojarasca They can build big churches, y son capaces de edificar grandes iglesias. admired by people. Y las personas las admiran. But if you're really building with gold, silver, and precious Pero stones, si tú en realidad edificas con oro, plata y piedras preciosas, it must be small. va a ser algo chico. It cannot be big No puede ser enorme because it is costly. porque es costoso. People will not notice it. Y las personas a veces no se van a notar de la obra. People will even despise it. Las personas pueden hasta despreciar la obra. If you judge by today, Si juzgas hoy, a wrong judgment will be the normal thing. normalmente tendrás el juzgamiento, la conclusión que harás, normalmente estará equivocada. But are you building for today? Pero ¿será que estás edificando Or para are el día you de hoy building for eternity? o edificando para la eternidad? The Bible tells La us Biblia nos dice,
One day, un día, the fire will appear. el fuego aparecerá. And when the fire Y appears, cuando el fuego aparezca, when God's judgment comes, cuando el juicio de Dios venga, then those who build with wood, straw, and hay, entonces aquellos que edificaron con madera, heno y hojarasca, it will be all burned out. todo se quemará. Only those who are built with gold, silver, and precious stones, Solo aquello que fue edificado con oro, plata y piedras preciosas, they will be so refined by the fire, ellos serán como refinados por el fuego and they will become more radiant. y se hará ainda más reluciente. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, are we working for time or are we working for eternity? ¿será que trabajamos por las cosas temporales o por las cosas eternas? What materials are we putting in? ¿Qué materiales ponemos en la construcción? How do we live before God? ¿Cómo vivimos ante Dios? How do we serve the Lord? ¿Cómo servimos al Señor? That fire represents the fire at the judgment seat of Christ. Este fuego representa el fuego del tribunal de Cristo. When the Lord shall come, Cuando el Señor venga, he will gather his people in the air. Él reunirá a su pueblo en los aires, As you find in 1 Thessalonians chapter 4. como lo encuentras en 1 Tesalonicenses capítulo 4. And there we will go through the judgment seat. Y ahí estaremos delante del tribunal de Cristo. Now, brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we who believe in the Lord Jesus, nosotros que creemos en el Señor Jesús Cristo, we have escaped the judgment of the great white throne. nosotros ya escapamos el juicio del gran trono blanco. One day, God will set up a great white throne. Un día Dios va a establecer un gran trono blanco. And the very idea of throne means it is a judicial judgment. Y trono por sí mismo habla de algo judicial. It is a judgment of eternal death or eternal life. Ese es un juicio para vida o muerte eterna. Every dead people will be Y raised, todos los muertos serán resucitados. and all will stand before the great white Y throne. todos estarán en pie delante de ese gran trono blanco. And if your name is not in the book of life, Si tu nombre no se encuentra en el libro de la vida, you will be judged according to the way you live. serás juzgado de acuerdo con la manera como viviste. You know what? ¿Sabes de una cosa? Everything that you do, Todo lo que haces, every thought that you have, cada pensamiento que se te ocurre, everything in your life has been recorded. y todo fue registrado, todo. And one day, God will judge according to all the records. Y un día Dios ha de juzgar eso de acuerdo con los Now, registros. where are the records? ¿Dónde se encuentran esos registros? The records is in your mind. Está en tu mente. You know when a person is drowning, ¿Sabes? Cuando una persona se está ahogando, in that moment, en ese instante, his whole life will be revealed to him. toda su vida pasa delante de ella. It is like a data in your mind. Data. Es como todos los datos de tu vida están delante de ti. God had a record in each of our lives. Dios tiene ese registro grabado en cada una de nuestras And that vidas. record is in our mind. Ese registro está en nuestra propia mente. And one day, all the records will be revealed. Un día todos esos registros, So the grabaciones serán Bible- revelados. So the Bible said, Y la Biblia por eso dice, He will judge according to everything that you do. Él ha de juzgar de acuerdo con lo que tú hiciste. And it is a judgment of death, eternal death. Y es un juicio que determina muerte eterna.
Thank God. Gracias a Dios. We who have believed in the Lord Jesus. Nosotros que creímos en el Señor Jesús, Our Lord Jesus has already died for us. nuestro Señor Jesús ya murió por nosotros. He had taken that sentence. Él sufrió la sentencia. So we who believe in the Lord Jesus, Entonces nosotros que creemos en el Señor we Jesús, will never go again to that great white throne judgment. nunca necesitaremos estar delante del gran trono blanco. But that doesn't mean, Pero eso no quiere decir as the family of God, que como familia de Dios, we will not be judged. que no seremos juzgados. Indeed, De hecho, we will not be judged at the great white throne. no seremos juzgados ante el gran trono So in blanco. 1 Corinthians chapter 3 it says, Entonces en 1 Corintios capítulo 3 nos es dicho even after the judgment seat of Christ, que estaremos delante del tribunal de Cristo. if you are burned, Y ahí your work is burned. si sos quemado, tu obra se va, se quema. But you have a ground that cannot be burned. Pero hay algo que no puede ser quemado en ti. You are still saved, Todavía sos salvo, but barely saved. pero salvo como que por fuego, agata salvo. But if the fire should test you, Pero si el fuego te toca a ti, and instead of being destroyed, y en vez de ser destruido, it will even be more brighter. te va a hacer como más reluciente. Then you will be rewarded Entonces, si eso te pasa, recibirás recompensa to rule and reign with Christ for 1,000 years. para reinar con Cristo por 1000 años. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y hermanas, remember this, acuérdate de esto. that it is Christ who built the church. Es Cristo que edifica su iglesia, But he is using each one of us as the material. pero Él está empleando a cada uno de nosotros como el material. He is the one who prepared these materials. Él es el que prepara estos materiales. If we respond to his work. Si nosotros respondemos a su obra And let the Holy Spirit work in our y lives. permitimos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, And there will be gold, silver, and precious stone. entonces habrá oro, plata y piedras And preciosas. these will be built into the house of God. Y esto será empleado en la edificación de la casa de But Dios. if we still live for ourselves, Pero si todavía vivimos para nosotros mismos, then all will be burned. todo se va a quemar. Only the ground remains. Solamente el fundamento va a permanecer. And the ground is Christ, your life. Y el fundamento es Cristo, tu vida. So you are still saved, Entonces todavía serás salvo, but your whole life is a waste. pero tu vida habrá sido desperdiciada. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is the way that the Lord is building his church. es de esa manera que el Señor está edificando su iglesia. But we need to remember one thing. Pero nos tenemos que acordar de una cosa. When the Lord is building his church, Cuando el Señor está edificando su iglesia, remember, this is more than a personal, individual thing. tenemos que recordarnos que eso es más que algo personal, individual. You remember when Solomon built the house of God, ¿Te recuerdas que cuando built the temple, Solomon. ¿Te acuerdas que cuando Salomón edificó el templo, la casa de Dios? He used these huge stones to build. Él utilizó enormes piedras para edificar. But then you find during the building time, Pero descubres que durante la you edificación cannot even hear the sound of a hammer. no se pudo oír el sonido del martillo. Why? ¿Por qué? Because these huge stones, Porque esas enormes piedras, when they were cut out from the quarry, cuando fueron talladas de la quarry, all the works cuando fueron talladas de la cantera, of fitting one stone to another todas las piedras fueron talladas de tal forma que se encajaban unas con las otras. was done in quarry in the darkness. Y el trabajo se ha hecho en la cantera, en las tinieblas. So when these stones were transported
to Jerusalem. Entonces, cuando finalmente se llevaron las piedras a Jerusalén, Every stone has been numbered, cada piedra había sido enumerada and they just put the stones one upon another, y simplemente pusieron las piedras una sobre la otra, one beside another, una del lado de la otra, and it's perfect fit. y hubo un encaje perfecto. You do not need to cut off any corner, No hubo necesidad de como que cortar un rincón. because all the works have been done in the quarry. Toda la obra ya había sido hecha en la cantera. So this is the way that our Lord is doing. Esta es la forma como el Señor lo está haciendo hoy. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, not only we become a living stone out of the rock, no solamente nos fuimos convertidos en piedras vivientes extraídas de la roca, because Peter means a small stone. porque Pedro quiere decir una pequeña piedra, He tells us when we come to Christ, pero Él nos dice que cuando venimos a Cristo, we are as living stones, venimos como piedras vivientes, build up together, que estamos edificados juntos to be a holy habitation of God, para ser una habitación santa a Dios, a royal priesthood, un sacerdocio real, to offer up spiritual sacrifices according to Christ. para ofrecer sacrificios espirituales de acuerdo con Cristo. And so the work of the Holy Spirit Entonces la obra del Espíritu Santo is a hidden work. es una obra que no se ve. He works in each and every one of us. Él está operando, trabajando en cada uno de nosotros. Other people may not know what you are passing Y through. tal vez las personas no sepan qué se pasa contigo. Other people do not know how the Holy Spirit is working in your life. Otras personas no saben cómo el Espíritu Santo está operando en ti. You bear the cross, as it were, in darkness, Tú llevas a la cruz, por así decir, en las tinieblas. so that when you put all these stones together, Entonces, cuando pones todas estas piedras juntas, outwardly there should be no sound of hammer. no se debe oír cualquier oído de martillo. Now, unfortunately, today, Infelizmente, hoy en día, you find that when the Lord is building His church, tú descubres que cuando el Señor está edificando su iglesia, there's lots of noises. hay un montón de ruido. I came from a family of construction. Vengo de una familia de constructores. My grandfather was a constructor. Mi abuelo fue un constructor. My uncles Todos mis tíos and my brother, y mi hermano, they're all building houses. todos edificaban casas. When I was young, Y cuando era joven, I visited these working places. visitaba esas obras, esas And you construcciones. find dust everywhere. Y ves polvo por todos los lados. You find sounds everywhere. Y ruido por todos lados. But brothers and Pero sisters, hermanos y hermanas, in the building of the church, en la edificación de la iglesia there is no sound. no hay sonido. Because all the dealings are done in private. Porque todos los tratos ya fueron hechos privadamente. So God puts us together, Así Dios nos pone juntos. and they should be perfect fit. Y debe haber un encaje perfecto. Because all the works of the Holy Spirit have been done. Porque todas las obras del Espíritu Santo ya fueron hechas. This is how wonderful it is. Así es que es algo tan maravilloso. Now, finally, Finalmente, if you turn to Ephesians chapter 4, cuando vamos a Efesios capítulo 4, you know in Ephesians chapter 4, en Efesios 4, the Apostle Paul is telling us, el apóstol Pablo nos dice, how can we be built together into one? ¿cómo podemos ser edificados en uno? In the practical process. ¿Cómo es el proceso práctico de eso? We are called to be the body of Christ. Somos llamados para ser el cuerpo de Cristo. How can all these members be put together Pero ¿cómo pueden todos los miembros estar juntos as one? como uno? You find in Ephesians 4 from chapter 1 to chapter
verse 16. Descubres en Efesios capítulo 4, versículo 1 a 16. You find the word unity there. Descubres la palabra unidad. But the word unity is used 2 times. Pero esa palabra está empleada 2 veces en el capítulo. The first time, it is the unity of the Spirit. La primera vez es la unidad del Espíritu. In Ephesians chapter 4. En Efesios 4, In verse 3. versículo 3. Using diligence to keep the unity of the Spirit in the uniting bond of peace. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Thank God. Gracias a Dios. We who believe in the Lord Jesus, Nosotros que creímos en el Señor Jesús, we have been given the unity of the Spirit. la unidad del Espíritu nos ha sido dada. And what do you mean by the unity of the Spirit? ¿Qué queremos decir con la unidad del Espíritu? It is explained from verse 4. Está explicada en el versículo 4. He said, there is one body and one Spirit, as ye have been also called to the one hope of your calling. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. This is the unity of the Spirit, Esta es la unidad del Espíritu, because we have one Spirit, porque tenemos un Espíritu, the Holy Spirit of God. el Espíritu Santo de Dios. And we have been called to one hope of the calling. Y fuimos llamados en un llamado de nuestra esperanza. Now, how do we become the body of Christ? ¿Cómo nos convertimos, hicimos en cuerpo de Cristo? We remember on the day of Pentecost, ¿Te acuerdas en el día de the Pentecostés? Holy Spirit came down. El Espíritu Santo descendió. And in 1 Corinthians 12, Y en 1 Corintios 12 in one Spirit, we are become one body. nos es dicho que en un espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. So we become one body through the Holy Spirit. Entonces fuimos hechos en un cuerpo por el Espíritu Santo. He is like the nervous system Él es como el sistema nervioso that goes through every members of the body que recorre todos los miembros del cuerpo and connected us with Christ the head. y nos conecta con Cristo en la So cabeza. you find we have one Spirit. Así descubres que tenemos un solo espíritu. And this one Spirit makes us one body. Y ese único espíritu nos hace en un único cuerpo. And as the body of Christ, we have one hope. Y como cuerpo de Cristo tenemos una sola esperanza. And the hope of the body is, as the body is matured, it becomes the bride of the Lamb. Y la esperanza del cuerpo es que cuando ese cuerpo amadurezca, se hace en la novia de Cristo. This is our blessed hope. Esta es nuestra bendita esperanza. So in the Holy Spirit we are one. Entonces en el Espíritu Santo somos uno. And then it says, Y nos es dicho, one Lord, one faith, one baptism. versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. That referred to the second person of the Godhead. Esto se refiere a la segunda persona de la divinidad. We have one Lord, Tenemos un Señor, our Lord Jesus. nuestro Señor Jesús. We have one faith. Tenemos una fe. And this faith is the basic faith. Y esta fe es la fe básica. It's our confession. Es nuestra confesión. You are the Christ, Tú eres el Cristo, the Son of the living el God. Hijo del Dios vivente. Because without thy faith, Porque sin esa fe we are not saved at all. no somos salvos. We are not children of God. No somos hijos de Dios. So we have that one faith. Tenemos esa una fe And we have one y baptism. tenemos un bautismo. Remember, Acuérdate, the Holy Spirit el Espíritu Santo is the element used by our Lord to baptize us. Él es el elemento que el Señor emplea para bautizarnos. So strictly speaking, Estrictamente the hablando, baptism of the Holy Spirit el bautismo en el Espíritu Santo. is a wrong term. With Wrong term. with Wrong. the baptism. El bautismo In, con in. in, okay.
Bautismo en el Espíritu Santo es una terminología equivocada, hablando de forma bien estricta. Baptism of the Holy Spirit. El bautismo del Espíritu Santo está equivocado, del Espíritu Santo. Is a wrong term. Está equivocado. Why? ¿Por qué? Because it is not the Holy Spirit who baptizes. Porque no es el Espíritu Santo el que te está It is the bautizando. Lord Jesus who Es baptizes. el Señor Jesús que te está He bautizando. uses the Holy Spirit to baptize us. Él usa el Espíritu Santo para bautizarnos. Just like you use the water for the water baptism. Así como te empleas de agua para el bautismo en las aguas. So it is the Lord who is the baptizer. Entonces el Señor es el que bautiza. He used the Holy Spirit as the element to be baptized. Y Él usa el Espíritu Santo como el elemento de ese bautismo. So when we are baptized, Entonces cuando somos bautizados, we are baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy somos Spirit. bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Now in these three, in the Lord Jesus, we are one. Y en estos tres, en el Señor Jesús, somos uno. We already have it. Ya lo tenemos. We have Jesus as our Lord. Tenemos a Jesús como nuestro Señor. We have the one faith. Tenemos una fe And we have the one y baptism. tenemos un bautismo. So in the second person of the Godhead, we are one. En la segunda persona de la divindad somos uno. And then he said, one Father, Y dice en el versículo 6, un Dios y Padre, one God and Father of all, un Dios y Padre de todos, who is over all, through all, and in us all. el cual es sobre todos y por todos y en todos. It is, we are one in God the Father. O sea, somos uno en Dios el Padre. He is our God. Él es nuestro Dios. He is our Father. Él es nuestro He Padre. is in every one of us. Él está en cada uno de nosotros. He is over every one of Él us. está sobre todos nosotros. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y in hermanas, these three unity, en estas tres unidades, the unity of the Father, the Son, and the Holy la Spirit, unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, we are one. somos uno. That is the unity of the Spirit. Esta es la unidad del Espíritu. Every believer has it. Todo creyente la tiene. So when we meet one another, Entonces, cuando nos conocemos, we discover descubrimos that we have the same Spirit. que tenemos el mismo Espíritu. We have the same hope. Tenemos la misma We esperanza. are in the same body. Estamos en el mismo cuerpo. We have the same Lord. Tenemos el mismo Señor. We have the same faith. Tenemos la misma fe. We have the same baptism. Tenemos el mismo bautismo. We have the same God, Tenemos el mismo who is Dios, our Father. que es nuestro Padre. In these seven things, En estas 7 cosas you find we are one. descubres que somos It uno. has already been given. Y esa unidad nos fue dada. Every one of us already has it. Cada uno de nosotros ya la tenemos. Now listen, Ahora escucha, keep it diligently. tenés que guardarla solícitamente. Why do you keep it diligently? ¿Por qué tienes que guardarla diligente o Because solícitamente? It is so precious. Porque es algo muy precioso It can be lost. y que puede perderse. Now, if you're walking on the street Si estás caminando en la calle and you have $1,000 in your y pocket, tenés $1,000 en tu bolsillo, now what will you do? ¿qué harías? Unconsciously, Inconscientemente, your hand will be upon your pocket tu cabeza, tus pensamientos están en tu bolsillo. because it's precious to you. Porque tenés algo You precioso do not want to lose it. y no quieres perderlo. Now, if your pocket has only a few pennies, Pero si tenés unas monedas en tu bolsillo, when you are walking, cuando caminas, you almost forget you have the penny te olvidas de las monedas, because they're almost nothing. porque no vale nada. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, the unity of the Spirit is so precious. la unidad del Espíritu es tan preciosa. We have to keep it diligently Tenemos que guardarla diligentemente and do not allow this to be lost. y no permitir que se pierda. When you meet another Christian, Cuando te encuentras con otro cristiano, you find you have the same Spirit. descubres que tenés el mismo Espíritu You que él. find you have the same Christ. Tienes el mismo Cristo, You have the same God. tienes el mismo Dios. Immediately there's a bond there. Inmediatamente hay una ligación You can fellowship with each other. y puedes tener comunión
Because we are members of the one body. Porque somos miembros del mismo cuerpo. And as we fellowship, Y a medida que tenemos comunión, we may discover podemos descubrir that aside from the basic faith, que aparte de esa fe básica, probably in the faith, in small faith, in the THE, oh, the in the faith, en la fe which is in verse 13. que está descrita en el versículo 13, It says, until we all arrive at the faith and the knowledge of the Son of God. dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. That is in verse 13. Esto está en el versículo 13. Until we all arrive at the unity of the faith Hasta que todos llegamos a la unidad de la fe and of the knowledge of the Son of God. y del conocimiento del Hijo de Dios. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, here you find unity used 2 times. aquí descubres en el capítulo 4 unidades empleadas 2 veces. In verse 3, Versículo 3 it is called a unity of the Spirit. es llamada la unidad del Espíritu. Unity of the Spirit is the sevenfold one in God. Y esa unidad del Espíritu son esos 7 aspectos que son descritos. This is our basic faith. Es nuestra fe básica. And this is the unity of the Spirit. Y esta es la unidad del Espíritu. But in verse 13, Pero en el versículo 13, you find it is somewhere that we have to arrive at. ves que es algo, una unidad que se debe llegar. Not like verse 3. No es como el versículo 3. Verse 3 we already have. El versículo 3 ya llegaste But ahí. verse 13, Pero el versículo the 13, unity la unidad is to be arrived at. es una unidad a que se debe llegar. When we arrive at the unity of the faith Llegar a la unidad de la fe and of the knowledge of the Son of God. y del conocimiento del Hijo de Dios. Now, what is the unity of the faith? ¿Qué es la unidad de la fe? Unity of the faith refers to all the truth in the Bible. La unidad de la fe se refiere al conjunto de toda la verdad de la Biblia. In the Bible, we can find many truths. En la verdad, en la palabra, en la Biblia se encuentran diversas verdades. And all these truths come together to be the faith. Cuando las pones a todas las verdades juntas, eso es la fe. And what is the unity of the knowledge of the Son of God? ¿Y qué es la unidad del conocimiento del Hijo de Dios? That refers to our experience. Se refiere a nuestra experiencia. In other words, O sea, you experience Christ Jesus in a certain way. tú tienes la experiencia de Cristo Jesús de una cierta forma I experience Christ in another certain way. y yo tengo la experiencia de Cristo de otra forma. So far as our experience of Christ is concerned, En lo que se refiere a nuestra experiencia de Cristo, we are all different. somos diferentes. But we shall be one day arriving at the unity of the knowledge of the Son of God. Pero un día vamos a llegar a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. One day, Un día. not only our faith in the Word of God becomes one, Un día no solamente nuestra fe en la palabra de Dios se hace una, but our experience of Christ with fellowship into one. pero nuestra experiencia de Cristo tendremos una comunión que será una. That is for the maturity of the body. Esto es la madurez del cuerpo. That is what the Bible says, until we are full grown. Y es eso que la Biblia quiere decir al decir cuando crezamos plenamente. So let us remember, Entonces vamos a acordarnos. there are 2 unities. Hay 2 unidades. They are one unity with 2 ends, Es como una única unidad que tiene 2 extremidades. as if it is a rod. Como si fuera una vara. You have 2 ends.
que tiene dos extremidades. At the beginning is the unity of the Spirit. En un lado, la unidad del Espíritu, el principio. To the end, it is unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. Y en la otra extremidad, al final, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. The unity of the Spirit we all already have. La unidad del Espíritu ya la tenemos. And that's the reason why we can fellowship with one Y another. por eso podemos tener comunión unos con los otros. And what is the use of fellowship? ¿Y para qué sirve la comunión? Fellowship is to share the same. Comunión quiere decir que repartimos lo mismo, algo en común. As I share my experience of Christ with you, Yo comparto mi experiencia de Cristo contigo and you share your experience of Christ with y me, tú compartes tu experiencia de Cristo conmigo. I share my understanding of the Bible with you, Yo comparto mi entendimiento de la Biblia contigo and you share your understanding of the Bible with y me. tú compartes tu entendimiento de la Biblia conmigo. Nobody insists, Pero no debe haber una because insistencia this is the way I believe, you have to believe in the same way. de como decir, bueno, porque yo creo así, tú tienes que creer así también. This is the way I experience Christ, you have to experience Christ the same way. Si mi experiencia de Cristo es así, tu experiencia tiene que ser así. Otherwise, we have no fellowship. Si hacemos eso, no habrá comunión. Now, if you take that attitude, Si tienes esa actitud, you will never arrive at the unity of faith and of the knowledge of the Son of God. nunca llegarás a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. But if we love one another, Pero si nos amamos unos a los open otros, ourselves to one another, nos abrimos unos a los otros willing to learn, y estamos dispuestos a aprender never insist, y nunca a insistir, fellowship, entonces ten comunión seeking the Lord together, y busca al Señor junto. one day Entonces un we día will arrive at the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. And that is the full grown of the body of Christ. Y esta es el varón perfecto del cuerpo de Cristo. Let me give you an illustration. Permíteme que te dé una ilustración. When I was in New York, Cuando estaba en Nueva York, a couple came to us. una pareja nos vino a visitar. This couple loved the Lord. Esta pareja lo amaba al Señor. They were graduates of Moody Bible Institute. Y se habían formado en el Instituto Bíblico Moody And they came to New York y vinieron a Nueva York to be missionaries to the Jews. para ser misioneros a los judíos. They were connected with the Baptist church. Y estaban conectados con la iglesia bautista. But while they were with the Baptist church, Pero en cuanto estaban en la iglesia the bautista, Baptist church discovered la iglesia bautista descubrió that this couple had a strange teaching. que esta pareja tenía una enseñanza rara, It is called universalism. que se llamaba el universalismo. Yeah, at one time in New England states, Hubo una vez que en los estados del nordeste americano, New England, universalism was very popular. el universalismo se hizo muy popular. Now, what is universalism? ¿Qué es el universalismo? Universalism believes El universalismo propone because God is love, que porque Dios es amor, so everybody will be saved. entonces todos van a ser salvos. Even Satan will be saved. Aún Satanás va a ser salvo. How could God allow anyone to perish? ¿Cómo Dios va a permitir que alguien perezca? God will save everybody. Dios está en todos. Even Satan will be saved. Entonces por eso aún Satanás va a ser salvo. And this couple believe in that. Y esa pareja creía en esa doctrina. So when the Baptist church discovered this, Entonces cuando la iglesia bautista descubrió que creían así, they discharged them. ellos They could no longer meet with the Baptist church como los excomunicaron, no podían reunirse más con la iglesia bautista, because it was an error, porque era un error not according to the truth. que no está de acuerdo con la verdad. But this couple loved the Lord. Pero esa pareja amaba al Señor. So they came to us. Entonces vinieron a buscarnos They were very honest. y fueron muy honestos. They told us everything. Nos dijeron todo.
That's the reason why they were dispelled from the Baptist church. Y es por esa honestidad es que fueron excomunicados de la iglesia bautista. We fellowship with them. Y tuvimos comunión con ellos. We discovered they were real believers. Descubrimos que eran creyentes de verdad. And they really loved the Lord. Y de hecho amaban al Señor. But unfortunately, Pero infelizmente they had this wrong teaching. tenían esa enseñanza equivocada. So we tried to talk with them, Entonces intentamos hablar con ellos tried to convict them, y convencerlos but we couldn't. y no fuimos capaces. So finally we told them, Finalmente les dijimos, you are brother and sister. tú es nuestro hermano y nuestra hermana, ustedes. You're welcome to fellowship with us. Y ustedes son bienvenidos a tener comunión con But nosotros. we request one thing. Pero les pedimos una cosa. When you are in our midst, Cuando estés en nuestro medio, do not propagate that universalism. no enseñes o propagues esa doctrina del universalismo. And they say we will. Y ellos dijeron, bueno, podemos hacer eso. So they began to fellowship with us. Entonces empezaron a tener comunión con nosotros. They enjoy the fellowship. Y ellos disfrutaban de esa comunión. But somehow Pero de alguna manera, they felt because that universalism ellos sintieron que that they por believe causa que creían en el universalismo, will not give them full fellowship. por eso ellos creían que no les extendíamos una plena There comunión. was something they are holding back. Que había algo que ellos retenían. So they went to the Lord Entonces ellos lo and buscaron al sought the Señor. Lord. Lo buscaron al Señor And the Lord revealed to them y el Señor les mostró that universalism was not the truth. que universalismo no es la verdad. So they cut off every relationship with universalism. Entonces ellos como que cortaron toda relación con el universalismo. And after that, Después de eso, they came to us vinieron de nuevo a nosotros and told us y nos contaron they have been delivered from que universalism. fueron libertos del universalismo. And they can enjoy full fellowship with brothers and Y sisters. ahora podían disfrutar una plena comunión con los hermanos y And you know hermanas. what happened? ¿Sabe lo que pasó? After some time, Después de algún tiempo, that brother ese hermano became a responsible brother in the meeting in New York. finalmente vino a ser un hermano responsable en la reunión, en la congregación de Nueva York. So this shows to us Eso nos demuestra that through fellowship, que a través de comunión, with open hearts, con corazones abiertos, no insistence, sin insistir, no closeness, sin tener un corazón cerrado, we can arrive at the unity of the faith and of the unity of the knowledge of the Son of God. podemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. And this is the growing of the church. Y es así que la iglesia crece. Until we enter into full growth. Hasta que crezcamos plenamente. And we will not be swayed by all these evil teachings. Para que no seamos como que fluctuantes por los vientos de doctrina. Because we hold fast the head. Porque nosotros retenemos la cabeza. And every member minister one to another. Y cada miembro ministra uno al otro. For the increase of God. Para el crecimiento de Dios. So, brothers and sisters, Entonces, hermanos y this hermanas, is no theory. esto no es una teoría. This is real experience. Esto es una experiencia real. Thank God Gracias a Dios. we are Christians. Somos cristianos. Thank God Gracias a Dios. we love one another. Nosotros nos amamos unos a los Thank otros. God. Gracias a Dios. In spite of many differences, A pesar de nuestras diferencias, we can fellowship, podemos tener comunión. open to one another, Ser abiertos uno a los otros. learning from one another, Aprender unos de los otros. ministering to one another Ministrar unos a los otros. for the growth of the church. Para el crecimiento de la iglesia. And this, we believe, is the working of God. Y esto creemos es la obra de Dios. Shall we pray? Vamos a orar.
Dear Lord, we do thank Thee. Querido Señor, te agradecemos. Thou art truly the beginning and the end. Tú eres en realidad el principio y el fin. Thou who hast done a good work in us, Tú que empezaste una buena obra en nosotros, Thou wilt surely bring it to the full end, ciertamente la has de concluir, that Thy purpose will be fulfilled. para que tu propósito se cumpla, Thy church will be built, tu iglesia sea edificada and Thy glory will be y manifested. tu gloria sea manifiesta. We ask in Thy precious name. Pedimos en tu nombre precioso. Amén.